Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Eleanor Roosevelt. El pasado 10 de diciembre celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos para conmemorar la fecha en que la declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. El objetivo original de la declaración fue evitar que se repitieran los horrores causados por la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones y a lo largo de los años se han establecido un conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar la primacía de los derechos humanos y para combatir la violación de los mismos a nivel global. Este año, el Día Mundial tiene como lema «Todos humanos, todos iguales». En la voz de Marisela Ríos y del portal de las Naciones Unidas, tenemos para ustedes el preámbulo y el primer artículo de la declaración. Declaración Universal de Derechos Humanos. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En este segmento musical tenemos algunas canciones por los derechos humanos, géneros, ritmos, épocas, que hablan de estos derechos que son violados, borrados, olvidados, ignorados.
canciones para reivindicar el cumplimiento de esta Carta Magna de la humanidad. Bob Marley, Get Up, Stand Up. El estribillo es muy claro: levántate y ponte en pie por tus derechos, no abandones la lucha. Bob Marley compuso esta canción tras un viaje a Haití en el que quedó profundamente conmovido por la pobreza. La canción sirvió de broche final de la gira Human Rights Now que organizó Amnistía Internacional en 1988 para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal, y en la que tocaron grandes de la música como Bruce Springsteen, The E Street Band, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman. El último de la fila. Querida Milagros. Un alegato antibelicista escrito por Quimby Porter y que de pronto se convirtió en un himno en cada concierto del último de la fila. La letra narra la historia de un soldado llamado Adrián, fallecido en el frente y entre cuyas ropas se encuentra una carta dirigida a su novia Milagros. Es una carta inocente, cruda y directa que denuncia la sinrazón de la guerra con frases demoledoras. He visto a los hombres llorar como niños. He visto la muerte como una ave extraña. Planear en silencio sobre los caminos, devorar a un sol que es tuyo y mío. Su escucha remite acompañaca a la novela de William March, excombatiente de la Primera Guerra Mundial, donde cada capítulo está escrito a modo de testimonio personal de cada uno de los soldados de la compañía en la que el autor luchó. Aretha Franklin Respect. La prodigiosa voz y el carisma de Aretha Franklin convirtieron esta canción casi desconocida de Otis Redding en todo un himno universal que ha sido utilizado en numerosas ocasiones para reivindicar derechos humanos como la igualdad entre hombres y mujeres o entre personas de distinta raza. Asimismo, ha servido para condenar la violencia de género. Try
Andrés Calamaro, La libertad. La canción fue escrita por Andrés Calamaro y Greenway Guerra y se incluyó en El cantante. Habla de la libertad como un anhelo imperioso, un deseo inherente al ser humano, una necesidad vital. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad, los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Acierta Calamaro una vez más, todos buscamos lo mismo. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. How many roads must a man walk down before you call him a man? Bob Dylan, Blowing in the Wind. Blowing in the Wind es un compendio de anhelos de paz y justicia en forma de pregunta retórica. ¿Cuántos años pueden vivir algunos hombres antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, concluye Dylan, está flotando en el viento. The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how? Manu Chao, Clandestino. Clandestino es un tema que da nombre al primer álbum de estudio Manu Chao como solista. No ha perdido un ápice de actualidad cuando refleja la situación que sufren las personas que se ven obligadas a dejar su hogar a causa de la pobreza, los desastres naturales o la guerra. Clandestino retrata el sufrimiento de los migrantes y los problemas con las autoridades por su situación irregular, que los condena a una clandestinidad en la que nunca podrán desarrollar sus derechos como personas. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino,
Yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Este es el tema central de la banda sonora de la película Filadelfia, estrenada en 1993 y que significó el primer film de la gran industria del cine tratando abiertamente el problema del SIDA y la discriminación de las personas LGTBI. La canción ganó el premio Oscar a la mejor canción original y 4 premios Grammy y se convirtió en un clásico en materia de defensa de los derechos de estos colectivos. Unrecognizable to myself, saw my reflection in the window, didn't know my own face. Oh brother, you're gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Avenue till my legs felt like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. Aterciopelados, canción protesta. Por el derecho a protestar y disentir, por el derecho a pensar diferente. Este es el centro de la canción de Aterciopelados, que defiende el derecho a discrepar y de oponerse a las medidas que son injustas y abusivas por parte de los poderosos. Fue tal su éxito que Amnistía Internacional la escogió para ser traducida a diversas lenguas y versionada bajo el título The Price of Silence, como conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contra los armaguerras, contra las discriminaciones, contra los violadores, contra las malas vibras. We are all in this together, brothers and sisters, we can do better. Raise your voices to the sky, the price of silence is much too high. We said no to the war makers going on a killing spree. We said no to our dictators taking their hypocrisy. Todos los seres humanos nacemos libres, nacemos hermanos. Hablemos más, es tiempo de armar un mejor mundo de amor e igualdad. De Radio Nacional de Colombia tomamos esta nota en la que nos cuentan quién fue Pedro Claver, misionero jesuita que dedicó gran parte de su vida al servicio y la atención de los afrodescendientes que llegaban del África,
víctimas de la esclavitud en una época en que eran tratados como mercancía, y su condición de esclavos movía gran parte de la economía en los años 1600. Claver es considerado el primer defensor de los derechos humanos. En el Día de los Derechos Humanos queremos destacar la vida de un hombre que marcó la historia de la esclavitud en Cartagena de Indias gracias a su sentido de humanidad. Se trata de San Pedro Claver. Visitamos el claustro y la iglesia San Pedro Claver en el corazón del centro histórico en Cartagena y hablamos con el padre Jorge Camacho, director del santuario San Pedro Claver. Él nos hizo un recuento en 7 datos de la importancia del misionero jesuita para los afrodescendientes. San Pedro Claver fue un misionero jesuita que nació en 1580 en un pueblo muy pequeño de Cataluña y trabajó durante 40 años en la ciudad de Cartagena, especialmente con aquellos que venían desde África a ser tratados como esclavos, y con ese apostolado pues San Pedro Claver se convirtió en nuestro país en el precursor de los derechos humanos. Lo primero era recibirlos en los barcos, donde llegaban muchos agonizantes, y llevar los primeros auxilios. Para eso también formaron un equipo con afrodescendientes que hablaban distintas lenguas para poder recibir a cada uno en su propia lengua. San Pedro Claver él mismo aprendió el angolés y aprendió los saludos en todas las lenguas para poder recibir a los esclavizados, que llegaban absolutamente espantados porque pensaban que venían aquí para devorárselos. Y esto es muy importante porque aunque muchos esclavizados eran bautizados ya en África, los jesuitas se empeñaron en bautizarlos aquí, para decirle a la sociedad colonial de su época que pensaba que los esclavos eran cosas, y decirles no son cosas, son personas como nosotros, son hijos de Dios, y por eso los vamos a bautizar aquí, en el pleno corazón de la ciudad. Por aquella ventana veía llegar los barcos, y entonces apenas llegaba un barco, pues él decía para sí mismo: es Cristo que viene en mi auxilio, voy a socorrerlo. Y aquí en este lado del cuarto tenía, digamos, como el almacén donde guardaba las frutas, los vinos, los panes, las medicinas, los aceites, todo lo que tenían para socorrer a los que llegaban. Muy poquitas personas como San Pedro Claver son capaces de ver la monstruosidad de lo que es eso, a tal punto de reconocer que en ellos estaba la misma presencia de Dios. Entonces, claro, esa visión de San Pedro Claver lo enfrenta muchas veces con los señores esclavistas y con gente poderosa. A veces es incomprendido en su propia comunidad, y hay que recordar que la Inquisición estaba aquí a 2 cuadras, entonces tenía que tener mucho cuidado, mucha prudencia de alguna manera. El cuidado de la vida que tenía San Pedro Claver por los esclavizados lo llevaba al punto de arropar a los enfermos con su propio manto, y ese manto es el que siempre usaba, y ese es como el símbolo de servicio. Y son precisamente las comunidades afrodescendientes las que hicieron grande a San Pedro Claver. A ellas dedicó su vida a exaltar todos sus valores, y por eso son el centro también de nuestro claustro, donde funciona el Centro de Cultura Afrocaribe, y desde donde hace muchos años atendemos las misiones en varias poblaciones afrodescendientes. Por disposición del Congreso de la República a través de la Ley 95 de 1985, se declaró el 9 de septiembre como Día Nacional de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver y el de sus compañeros jesuitas Alfonso de Sandoval y Nicolás González. Además, se nombró a Cartagena como sede de los derechos humanos en Colombia. Una pieza musical recreada en las playas de El Bajito en Tumaco
con las cantaoras del Pacífico Sur como protagonistas, fue la iniciativa para exaltar el trabajo de las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia, prodefensoras de los derechos entretejidas en hermandad. Esta canción es un llamado a que el trabajo de estas mujeres por sus comunidades no les cueste la vida. Por eso en este himno amplifican sus voces y narran la diversidad de los liderazgos para resaltar la labor que han venido desarrollando en sus territorios. Participar, merece todo el respeto, nuestro cuerpo y nuestra dignidad. Tengo derecho a mi suelo, mis montañas e identidad, a libremente expresarme, cantamos por la libertad. Prodefensoras de los derechos, entretejidas en hermandad, nuestras raíces nos unen y nuestra madre, la libertad. Que no haya más violaciones al derecho fundamental, el de la vida del territorio y sin violencia vivir en paz. Tengo derecho a cumplir mi sueño, a hacer alianza por la paz, a de mi tierra no desplazarme y mi cultura conservar. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.